Ok, vamos a entrar al tema. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que unjas mi vida, Señor, y me uses con tu Espíritu Santo para hacer llegar este tema, esta palabra, a tus hijos y a tus hijas que hoy están aquí. Oramos, Señor, y clamamos a ti porque esta palabra caiga en buena tierra, que esta palabra, Señor, pueda producir ese fruto que tú esperas recibir de esta palabra que es la semilla, que se siembre en los corazones. Te lo suplico, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos entienda lo importante que es someternos a ti desde que empiece el año y hasta que termine el año. Y hagamos las cosas que tú nos mandas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden salir los jóvenes? Sí, los está esperando el pastor de los jóvenes, Alejandro y Abigail, así es que adelante. El tema que les voy a compartir le puse como título: Someteos a Dios. Esto es de ley. Si queremos ver milagros, sanidades, liberaciones, la salvación de los pecadores, la restauración de las familias, si queremos ver un milagro, si queremos ver las bendiciones que Dios ha prometido, nosotros tenemos que entender que desde ahorita, desde que empieza el año hasta que termina, diario, todos los días tenemos que estar sometidos a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. La carta del apóstol Santiago, de la cual salió el título de este tema, se escribió más o menos en el año 48 después de Cristo y fue dirigida a los cristianos que se encontraban fuera de Israel o dispersos por todo el mundo a causa de la persecución. Esta carta del apóstol Santiago se escribió con el propósito de que esos cristianos se dieran cuenta de que el diablo podía usar la lengua de cada quien para dañar a otros cristianos. El diablo trataría de hacerles caer en pecado de adulterio, de fornicación, de robo, de rebeldía, de borrachera, de usar la violencia. Todo esto aprovechándose de aquellos que no saben controlar la lengua y sus deseos carnales por medio de la fe. De eso habla la carta del apóstol Santiago. Y en esa carta estamos basando este tema: someteos a Dios. ¿Por qué? Porque si no nos sometemos a Dios, esta lengüita seguirá siendo usada por el diablo. La Biblia dice que la lengua es como una bestia, como un caballo, como un animal que no se puede domar. Y está llena de veneno mortal, porque con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al prójimo. Y esta lengua es inflamada por el fuego del infierno. Quien no la sabe, quien no se someta al Espíritu Santo, puede seguir siendo instrumento del enemigo, permitiendo que el diablo use su lengua o use cualquier deseo carnal que tengan. El diablo puede aprovecharse, según la carta del apóstol Santiago, de aquellos que no saben controlar la lengua y sus deseos carnales por medio de la fe. Los trataría de engañar, haciéndolos pensar que les iba a ir bien, aunque no vivieran de acuerdo a la palabra de Dios, por lo cual les dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el capítulo 2, verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, por medio de esta carta les dijo y nos dice que ellos y nosotros, los cristianos de todo el mundo, no podrían ni podríamos ser bienaventurados o bendecidos si no somos obedientes a Dios, por lo cual tanto los primeros cristianos como los cristianos de hoy
ustedes y yo debieron y debemos de ser obedientes a Dios en todo, aunque parezca exagerado, lo debemos de hacer. Es por ello que nos dio su palabra, para que todo lo hagamos de acuerdo a su palabra. Cuando Dios habló a Noé todo lo hizo como Dios le dijo. Y se salvó él y su familia. El hacer las cosas conforme a la palabra de Dios en este 2023 es con el fin de salvar el matrimonio, de salvarnos de que nos corran del trabajo, de salvarnos de la miseria, de muchos males, y librarnos del poder del diablo y del mismo infierno. Y para ello necesitamos creer lo que dice la Biblia acerca de Dios. Si la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si esto dice la Biblia acerca de Dios, pues hay que creerlo y hay que adorar al Señor y obedecerlo. Pues Dios es real, aunque no lo veamos. Si la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1, que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si esto dice la Biblia acerca de Dios, pues hay que creerlo y obedecerlo, aunque eso implique lo que dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 7. Miren que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El creer que Dios es espíritu, el creer que Dios es todopoderoso, el creer que Dios es omnisciente, el creer que Dios es omnipresente, implica que nos debemos someter a Él y debemos resistir al diablo, y huirá de nosotros. Para que nos quede bien clarito lo que debemos de hacer para que nos vaya bien este 2023, lo vamos a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual, que dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y huirá de vosotros. Eso implica también que usted tiene que leer la Biblia, estarla leyendo y tiene que estar corrigiendo su vida. Si cuando está leyendo la Biblia usted entiende algo que no está bien en su vida y Dios le está pidiendo que lo corrija, corríjalo. Si no, ¿dónde queda la fe? Si no, ¿para qué está leyendo la Biblia? Si la Biblia la estamos leyendo porque a través de ella Dios nos habla y nos muestra lo bueno y lo malo que hay en cada quien. Nos muestra lo bueno que hay, lo que estamos haciendo bien, y nos muestra también lo que estamos haciendo mal. Y lo tenemos que corregir para no caer en ser religiosos hipócritas, que nos reunimos pero seguimos siendo igual de mentirosos, de tranzas, de chismosos, de groseros, de rebeldes, de soberbios. Allá afuera Dios está hablando a su vida y a mi vida. Dios no quiere una iglesia hipócrita. Dios no quiere hombres y mujeres que vivan mitad cristiano y mitad mundano. Dios quiere que sus hijos sean cristianos al 100% y vivamos en santidad todos los días. Las mujeres tienen que entender que someterse a Dios implica someterse a su marido y respetarlo. El hombre debe de entender que someterse a Dios implica que debe de tratar con cuidado a su esposo y cumplir con sus deberes. Los jóvenes deben de entender que someterse a Dios implica respetar a papá y a mamá y respetar a autoridades en cualquier parte, ¿o no? Estamos empezando el año y someternos a Dios implica un montón de cosas. Hoy vamos a ver nada más unos 4, 5 o 6 puntos de lo que implica el someternos a Dios. Repito, en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y huirá de vosotros. ¿A partir de cuándo tenemos que obedecer a Dios y hacerle frente al diablo? A partir de ya, todos los días. Así que lo primero que debemos de hacer para asegurar que nos vaya bien este 2023 es someternos a Dios. ¿Por qué nos debemos someter a Dios? Porque es a los obedientes a los que va a bendecir.
Y porque hay alguien que anda buscando cómo destruirnos y se llama diablo, Belcebú, Satanás, adversario, es muy malo. Y es real, hermanos. Puede fingir ser muy bueno para engañar a la gente y para no caer en sus garras, ser necesario someternos a Dios o ser obedientes a Dios en todo. La palabra someter es una palabra muy fuerte que a muchos hasta les podría sentirse o sentirse ofendidos. Pero la palabra someter significa actuar según la voluntad de Dios sin oponer resistencia. Si Dios te pide que tengas que dar algo a alguien, no pongas resistencia y dale, porque si tú lo das, Dios te va a dar más todavía. Si Dios te pide que te corrijas en algo, no pongas resistencia, corrígete. Porque es a los obedientes a los que va a bendecir. Y repito, y porque hay alguien que anda buscando cómo destruirnos, se llama diablo, Belcebú, Satanás, adversario. Es malo, es terrible este ser. De veras, destruye familias. Tiene esclavizados a hombres y mujeres allá afuera en el pecado, en las perversiones sexuales, en el robo, en el narcotráfico, y está haciendo estragos en México. Este ser puede fingir ser muy bueno, porque se puede convertir en ángel de luz para engañarse de posible a los escogidos. Puede fingir ser muy bueno para engañar a la gente. Y bueno, para no caer en sus garras es necesario que someternos a Dios o ser obedientes a Dios en todo. Repito, la palabra someter significa actuar según la voluntad de Dios sin oponer resistencia. En otras palabras, hay que obedecer a Dios en todo sin oponer resistencia. O sea, flojitos y cooperando. El que se pone duro, así que viene el golpe. Someterse es estar bajo la autoridad de Dios en completa obediencia, y porque creemos que sin Él nada podríamos hacer, y porque creemos que Dios es real y que todo lo puede. Aunque sí nos debemos de oponer en este año 2023 y resistir con todo lo que dice la Biblia, es al diablo. A él nos debemos de resistir, y resistir significa rechazar con fuerza una idea, una tendencia o un acto que está en contra de lo que agrada a Dios o que va en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Repito una vez más, resistir al diablo es igual a rechazar con fuerza cualquier tentación. Puede ser otra mujer que no es tu esposa, tienes que rechazarla. No que hoy en día, cuántos hombres y mujeres que conociendo la palabra han caído en adulterio y han dejado a su mujer por otra, o han dejado a su esposo por otro. Se los digo de parte del Señor, no lo estoy acusando, le estoy diciendo la neta del planeta, digo la verdad. ¿Es la verdad o no? Parece que la pandemia afectó tanto que algunos dejaron de amar a su esposa como deben de amarla, y algunos dejaron de amar a su esposo como deben de amarlo, y se fueron con otra o se fueron con otro. Dios tenga misericordia de ellos y los haga volver. Pero ese resistirnos es rechazar con fuerza la tentación que nos pone el diablo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para poder rechazar con fuerza a la mujer ajena, al hombre ajeno, para rechazar con fuerza el alcohol, para rechazar con fuerza el cigarro, para rechazar con fuerza la droga, para rechazar con fuerza la pornografía, para rechazar con fuerza
y con energía y con fe, el ponernos rebeldes contra las autoridades, el rechazar con fuerza a la venganza, rechazar con fuerza el guardar rencor. A todo esto es a lo que nos debemos de resistir. Y estos son los conocidos deseos de la carne y nos debemos de resistir con fuerza a practicarlos. No los debemos de practicar, pase lo que pase. Algún día me vi tentado por una mujer muy bien presentada, muy guapa y demás. Me vi tentado y me estuvo insistiendo y le dije, no me vuelvas a llamar. Yo te he hablado de Jesucristo, yo soy casado, soy cristiano, y me trató de sangrón. ¿Qué tiene de malo que nos vayamos a tomar un café, usted y yo? ¿Qué tiene de malo que me invite a tomarnos un consomé en Actopan, Hidalgo? Le digo, por favor, no soy niño. Yo tengo temor a Dios. No me vuelvas a llamar para eso. Cristo te ama. Se enojó y me cortó. Eso es resistir con fuerza. Estará muy bonita, estará con un cuerpazo y un montón de carne por adelante y por atrás, pero la carne te la está poniendo el diablo para destruir tu matrimonio y tu vida, porque después te viene el cáncer, después te viene el papiloma humano, después te vienen las infecciones y te viene la maldición sobre tu familia. Los deseos de nuestra carne es lo que el diablo tratará de aprovechar en este año para hacernos caer en pecado. Nuestros deseos carnales. Y para resistirnos o rechazar con fuerza las tentaciones, necesitamos, repito, la ayuda de Dios. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, oren, oren para que no caigan en tentación. Y la reunión de oración sigue ausente en la mayoría de ustedes. Yo no sé si les quede muy lejos o les sea muy pesado, pero sí les animo a que llenemos este lugar, llenemos el lugar los viernes para orar. No estamos teniendo más que la reunión de varones, de damas y la reunión de oración y el domingo. Véngase a orar con nosotros. No puede ser, ya sé, muchos hoy en día saben que me dicen, pastor, no, que no vaya a ir al templo, que no vaya a orar con usted. Yo oro en mi casa y leo mi Biblia. Órale pues. La Biblia dice que ahí donde hay unidad y armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el medio de ellos. Y el Señor dice a través de la carta a los hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre hacer. No deje que el diablo le meta la idea de que si no viene a la oración va a funcionar su vida bien allá en casa. Hay hermanos que vienen y me hacen glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por los demás oramos, estamos orando por todos. Pues yo los quiero animar a que se vengan a la oración. Estamos empezando el 2023 y el diablo anda como un urgente buscando cómo destruir tu vida y cómo acabar con la iglesia. Habían de ver qué cosas se están levantando para tratar de frenar a los pastores en sus predicaciones. Dice Lucas 22:40 que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a partir de los 2 puntos, les dijo, orad que no entréis en tentación. Así que para este año 2023, en primer lugar debemos de someternos a Dios o ser obedientes a Dios. Y eso implica, en segundo lugar, orar. Someternos a Dios es acatar su voluntad, desde que amanece hasta que anochece. Someternos en nuestra lengüita y todo nuestro cuerpo y nuestras acciones al Espíritu Santo. Y la otra es orar. Orar diario. Así que en primer lugar debemos de someternos a Dios o ser obedientes a Dios, y eso implica en segundo lugar orar. Porque de esa forma el diablo, que anda muy pero muy enojado,
En lugar de dañar o de destruir, se tendrá que ir huyendo. Porque el diablo no puede soportar a un cristiano o a una cristiana, a una mamá, a un papá, a un hijo, a una hija que ora correctamente, que ora diario. Hoy quise llamar orar correctamente. ¿Eso qué significa? Que ora sin tener malos sentimientos o pecados. Porque si tú oras y luego después de orar dices, ay, es que tal hermana me trata gordo, es que mi suegro, es que mi suegro, es que mi nuera, es que mi yerno, es que mi hermana, es que mi sobrino, es que esto. ¿Qué estás haciendo? Eso indica que tu corazón está sucio. Y Dios no oye a las personas que tienen un corazón sucio. Así es que orar correctamente significa orar sin tener malos sentimientos o pecaditos. Porque los malos sentimientos o cualquier pecado nos separa ¿de quién? Nos separa de Dios y le da poder al diablo sobre quien los tiene. Cuando tú cometes un pecado chiquito, ese pecado chiquito es la llavecita chiquita que necesita el diablo para abrir la puertota de tu casa y entrar y meterse y empezar a causar daño, empezar a causar miseria, enfermedad, destrucción, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Así que orar correctamente es cuando alguien o algún cristiano, antes de pedir cualquier cosa a Dios, le pide perdón por cualquier pecado. Y perdona a cualquier persona que le haya hecho algún mal. Como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 12, que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús dijo esto cuando enseñó a sus discípulos el famoso llamado Padre Nuestro. Al final del Padre Nuestro les dijo, y cuando estén orando, tienen que pedir perdón y perdonar. Porque si no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Así es que, hermano, hermana, no te acostumbres a llegar y a ponerte a orar y a alabar y a adorar a Dios. Si antes no le dices a Dios, Señor, creo que me porté mal en casa con mi papá, con mi mamá, creo que fui rebelde, creo que hablé muchas cosas, creo que traigo guardado un corajito ahí en contra de fulana y de sultano. Señor, perdóname. Vienes y te pones a alabar y adorar al Señor como si tu corazón estuviera limpio cuando está lleno de malos sentimientos. Y eso te separa de Dios. Y es como si perdieras el tiempo y lo aprovechara el diablo en tu vida. Porque eso que guardas en que no le agrada a Dios, lo va a aprovechar el diablo para destruirte, para generar problemas en tu vida y en tu familia. El orar así, después de pedir perdón y perdonar, es orar correctamente y eso es someternos a Dios porque estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es someterse a Dios, orar correctamente. En tercer lugar, debemos de resistir al diablo actuando conforme a la fe, no conforme a nuestro carácter, a nuestro enojo, a nuestras reacciones, a nuestros impulsos. No, debemos de actuar de acuerdo a la fe. Debemos de estar bien atentos y listos para que cuando el diablo ataque y nos ponga la tentación, lo resistamos con fuerza, haciendo la voluntad del Señor, y lo resistamos firmes en la fe, lo resistamos haciendo lo bueno y no lo malo, y no hagamos lo que quiere nuestra carne o el diablo, sino lo que quiere Dios. Eso es someternos a Dios, y eso es estar firmes en la fe, sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo por medio de la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo debemos de resistir al diablo? Firmes en la fe, sometidos al Espíritu Santo, orando siempre en todo tiempo. Así debemos de resistir al diablo este año, firmes en la fe. Es mirar, es triste, me produce, estoy aguantando porque me pongo a orar
y me fortalezco en el Señor, pero es triste escuchar y mirar hermanos que se congregan aquí y paso y los saludo con una frialdad, una indiferencia, tantos años de enseñarles la palabra y me salgan ahora con que andan allá afuera como si nada y no quieren congregarse. Por eso el tema, hermanos, para que usted se someta al Señor y haga la voluntad del Señor siempre. Y resista al diablo para que el diablo no genere problemas ahí en su vida. Firmes en la fe. Eso quiere decir que no nos dejemos vencer para hacer lo malo, sino que venzamos al mal haciendo el bien. Como lo dice Dios por medio de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, en capítulo 12, verso 21, dice: no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien. ¿A quién? Al mal. Así es como debemos de enfrentar lo que venga este 2023, sometiéndonos a Dios, o sea, siendo obedientes en todo a Dios y orando correctamente y venciendo al mal, haciendo el bien, haciendo todo conforme a la fe. Eso es someterse a Dios. Haciendo todo conforme a la fe, porque fuimos llamados para que por medio de la fe seamos más que vencedores, pero hay que someternos a Dios. Dios nos llamó para ser más que vencedores por medio de la fe sobre las tentaciones, sobre los problemas, sobre los peligros, sobre toda obra del diablo, como está escrito en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 37, que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Siempre y cuando, dice la Biblia en primer lugar de este tema, que nos sometamos a Dios, que seamos obedientes en todo y resistamos al diablo. En segundo lugar, que oremos para no caer en tentación. En tercer lugar, que resistamos al diablo firmes en la fe. En otras palabras, haciendo lo bueno y no lo malo. Una cuarta forma de resistir, que me hizo alargar un poco más el tema, pero no pasarme del tiempo. Una cuarta forma de resistir, al que debemos de resistir, a nuestros deseos carnales y al diablo en este 2023. Te tienes que resistir a ti mismo. No sé si me estoy dando a entender. Resistir a ti mismo significa, si antes eras con cualquier cosita explotabas y gritabas y peleabas, ahora resístete a eso, no lo hagas. Porque si lo haces es estar actuando de acuerdo a la carne. Y si actúas de acuerdo a la carne, eso es lo que el diablo va a aprovechar para dañarte y para dañar a tu familia y para destruirte. Por eso es que debemos de resistir este año 2023 a practicar los deseos de la carne y al diablo. Y para ello es necesario, dice el apóstol Pablo, que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Vamos a empezar, es un año de guerra. Es un año en que tenemos que estar bien armados con la palabra y con el Espíritu Santo. Tomando la armadura de Dios, como lo dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 6, verso 13, dice, vea, y te lo dice, me lo dice, porque esto que están leyendo ahí, también tú lo has leído en casa, y hoy lo estás escuchando. Ahí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Estar firmes. El año lo debemos de empezar sometidos a Dios y bien armados con toda la armadura de Dios para que podamos resistirnos a practicar los deseos de la carne y a caer en las tentaciones que nos ponga el diablo. Dos de las armas mencionadas en este capítulo 6, verso 14 son, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice ceñidos los lomos con la verdad. Esto nos habla de un cinturón que usaban los soldados romanos cuando iban a la guerra debajo de la coraza.
llevaban un cinturón que les cubría la cintura y los traían bien fajados. Seguidos, repito, dice, seguidos los lomos con la verdad. Esto nos habla de un cinturón que se usaba para cubrir o estar bien fajados al momento de la guerra, lo cual significa para nosotros que debemos siempre enfrentar cualquier problema o ataque o tentación de acuerdo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Repito, Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Todo de acuerdo a la verdad. Todo. Tú hablas y actúas de acuerdo a la verdad, ahí es donde Dios te da la victoria. Por eso dice Jesús en Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad que os hará libres. Siempre hacer las cosas de acuerdo a la verdad de la Biblia. Otra parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia, la cual servía para proteger la espalda, el pecho, el corazón de los soldados. Lo que normalmente Satanás ataca, ¿saben qué es? Nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. Y la coraza de justicia significa que nada ni nadie nos puede lastimar, recordándonos los pecados o errores del pasado, porque hemos sido justificados, o sea, presentados delante de Dios sin mancha ni pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya se arrepintió y recibió a Cristo, usted ha sido limpiado con la sangre del Cordero. Nadie tiene por qué acusarlo de ningún pecado, porque delante de Dios usted está sin mancha ni pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la paz de Dios, tal como lo dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Ahí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta otra parte de la armadura de Dios que debemos de tener nosotros es la coraza de justicia. Eso significa que nadie, o no dejes que nadie te lastime. Nadie te puede lastimar ni dañar emocionalmente, porque tú has sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero y has sido justificado. ¿Qué significa justificar? Que has sido presentado tú y yo delante de Dios sin mancha y sin pecado. Por lo tanto, nadie te debe de lastimar emocionalmente. Nadie te debe de bajar tu autoestima. Nadie te debe de hacer sentir como cucaracha. Nadie. Porque Dios te ama y envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por tus pecados, y Él te ha justificado delante del Padre. El diablo va a tratar este año de tirarte, de afectar tus emociones, de meterte a la depresión, al desánimo, al desaliento, a la incredulidad. No lo permitas. Porque tú has sido justificado o justificada por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra parte de la armadura de Dios es el calzado. Dice este mismo capítulo 6, verso 15, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto significa que siempre debemos de tener muy buena disposición para predicar el Evangelio. Calzado los pies con los zapatos, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso significa que siempre debemos de tener muy buena disposición para predicar el Evangelio. El diablo siempre tratará de impedir que prediquemos o pensemos que eso solo le corresponde al pastor o a ciertos seguidores, y que no tiene caso predicar.
Si la gente no cree, es una pérdida de tiempo. Pero no debemos de permitir que el diablo nos meta esas ideas, porque está escrito que debemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que usar esta parte de la armadura, los sandalias o los zapatos de la paz, es como someternos a Dios y dedicarnos a predicar el evangelio cuando tengamos la oportunidad, que casi es diario. Y es así como resistiremos al diablo el 2023, y así como veremos que muchos pecadores se van a salvar. Muchos no creerán, pero muchos a los que les predique sí creerán. El año que pasó, ¿a cuántos le predicaste o le predicamos? ¿Y cuántos recibieron a Cristo? Y a lo mejor no lo hicimos. Y la maldad está aumentando. Pero si aumenta la maldad, aumenta la gracia de Dios para salvar a los pecadores. Si hay más maldad, tú ve y predica, y el Espíritu Santo te va a respaldar con señales y milagros. No te dejas solo, pero atrévete a predicar y vas a mirar el poder de Dios en tu vida para que se salven los pecadores. Esa es otra arma, otra parte de la armadura de Dios, los zapatos. Eso significa que debemos estar siempre dispuestos a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Otra parte de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Como lo dice Efesios 6:16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otras palabras, usar como un escudo la fe contra los dardos de fuego del diablo, que nos ataca en forma de insultos. Van a atacarte, si es que no ya te están atacando. Este 2023 no va a faltar qué instrumento del diablo se deje usar para atacarte a ti, para tratar de desanimarte, para tratar de ponerte en mal con los demás. Te va a tratar de atacar en forma de insultos, de agresiones, contrariedades, que a veces quieres hacer algo y parece que todo te sale contrario. El diablo te va a atacar a través de tentaciones. Repito, en otras palabras, usar como un escudo a la fe contra los dardos de fuego del diablo que nos ataca en forma de insultos, agresiones, contrariedades y tentaciones. Y siempre tenemos que hacer lo que agrada a Dios, porque escrito está en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 11, verso 6. Vamos a leerlo nomás hasta el punto y coma que dice: pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces, someternos a Dios significa tomar el escudo de la fe, haciendo todo, nos estén atacando, nos estén poniendo las tentaciones y demás, tenemos que hacer todo para agradar a Dios. Así que el someternos a Dios y resistir al diablo en este año 2023 implica usar la fe como un escudo para hacer lo que agrada a Dios, aunque seamos objeto de ataques verbales y tentaciones. ¿No se han visto tentados en estos días a hacer algo que no debemos? En algún momento el diablo te puede estar tentando y te va a tentar, pero ahí entra la fe. Por la fe, aunque me tiente el diablo, aunque yo tenga la necesidad de algo, pero me lo quieren dar de forma ilícita, le digo no y lo resisto, como vimos hace un momento. Y por la fe, nadie te va a obligar a que no caigas en la tentación. Te tienes que resistir por la fe. Amén. Otras dos partes de la armadura de Dios que debemos usar este año es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mencionado en esta misma carta de Efesios, en el capítulo 6, verso 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es otra parte de la armadura, es el casco de la salvación.
Eso significa que el diablo tratará de hacernos dudar de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra salvación. Y el yelmo es el casco que nos protegerá de esos ataques a la mente para que podamos resistir todo el año 2023. Ese casco es que siempre deberemos someternos a Dios, llevando cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Si es que el casco de la salvación significa que todos tus pensamientos los lleves cautivos en obediencia a Cristo. El diablo te va a bombardear ahí con pensamientos de que Dios no existe, lo de la Biblia es pura mentira, no es cierto. Te va a tratar de meter duda acerca de las cosas de Dios, acerca de Jesucristo y acerca de nuestra salvación. Y usted y yo tenemos que usar la palabra de Dios también como el casco. Y para ello tenemos que aprendernos esta cita. A ver, vean segunda de carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Esa cita yo no, antes de ser cristiano, Dios me la dio a mí. Yo no estaba leyendo la Biblia y Dios me hizo entender que esos pensamientos que luego me llegaban a la mente, que eran pensamientos malos, yo tenía que aprender a rechazarlos. Porque si permites los pensamientos malos ahí, estás permitiendo que el diablo ejerza dominio sobre ti y vas a actuar de acuerdo a tus pensamientos. Como lo dice uno de los proverbios, tal los pensamientos en el corazón del hombre, tal es como va a actuar. Y yo cuando leí estas citas bíblicas, desde ese entonces dije, voy a llevar cautivos mis pensamientos en obediencia a Cristo. ¿Cómo lo llevo cautivo? Rechazo ese pensamiento. Digo, no acepto estar pensando mal de esta persona. No acepto pensar mal de esta otra persona. O no acepto pensar mal de tal hermano, de tal hermana. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y cambio ese pensamiento por un pensamiento bueno de esa persona. Si pensabas mal de tu suegro, empieza a pensar bien de tu suegro. Si pensabas mal de tu suegra, empieza a pensar bien de tu suegra. Si pensabas mal de tu esposo, empieza a pensar bien de tu esposo. Una mujer que siempre está pensando mal de su esposo, siempre está de malas y está agresivo y agresiva contra él. ¿No se han dado cuenta? Los pensamientos que permites aquí, si los permites ahí malos, son pensamientos, vas a actuar mal con las personas. Es muy importante que entendamos esto. Someternos a Dios significa usar el yelmo de la salvación o el casco, ¿sí? Llevando cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, como lo dice aquí la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, que dice, porque las armas de ¿qué? De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Someternos a Dios y resistir los deseos de la carne y las tentaciones del diablo implica no permitir pensamientos malos en contra de Dios y el prójimo en nuestra mente. Amén. Por último, otra parte de la armadura que debemos de usar para resistir los deseos de la carne y las tentaciones del diablo es la espada del Espíritu. A ver, ¿cuál es la espada del Espíritu? Este es el libro hermoso. Este es un arma poderosa. Esta es la espada del Espíritu. Jesús la usó para sanar enfermos, para liberar endemoniados con la palabra. Jesús la usó para enfrentar a Satanás y decirle, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que por último, la otra parte de la armadura que debemos usar para resistir los deseos de la carne y las tentaciones del diablo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva mencionada que deberemos de usar para no practicar las obras de la carne y para no caer en las tentaciones que nos prueba el diablo.
Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, usó la espada del Espíritu y le ganó al diablo. ¿Quieres ganarle al diablo? ¿Quieres ser un hombre más que vencedor y victorioso? Porque para eso Dios nos llamó. ¿Quieres ser una mujer victoriosa, exitosa? Tienes que resistirte al diablo y enfrentarlo cara a cara, agarrarlo de los cuernos y decirle: te vas en el nombre de Jesús, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no dudarás de Dios. Escrito está: no guardarás rencor contra tu hermano y tu hermana. Escrito está: no andarás chismeando. Escrito está: no andarás mirando porno. Escrito está: no andarás fumando. Escrito está: no andarás emborrachándote. Escrito está. Para eso Dios te dio la palabra, es la arma espiritual para enfrentarte a cualquier demonio y ante cualquier problema, cualquier tentación, y salir en victoria. Mateo capítulo 4, versos 3 y 4, ¿qué dice? A ver si me lo ponen en la pantalla. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La espada del Espíritu es parte de la armadura que debes de usar este año 2023 para soportar los ataques del diablo y levantarte en victoria en cualquier momento y ante cualquier tentación que te ponga el diablo. En conclusión, este año vamos a luchar contra los deseos de nuestra carne y contra los ataques del diablo, el cual tratará de hacernos caer en pecado, tratará de que fracasemos en la familia, tratará de que fracasemos en todo lo que emprendamos, tratará de impedir que se salven los pecadores, tratará de impedir que seamos felices. Pero si nos sometemos a Dios en primer lugar y hacemos lo que Dios nos manda, como es el orar correctamente, en segundo lugar, y en tercer lugar, haciendo todo conforme a la fe, y en cuarto lugar, tomando toda la armadura de Dios. Hermanos, si hacemos esto, seguro que terminaremos el año en victoria y con muchas bendiciones, y con milagros, sanidades y liberaciones. ¿En qué áreas, pregunto yo, no te has sometido a Dios? ¿Cómo eres con tu esposo? Voy a preguntar siempre algo sobre el matrimonio, porque pues es ahí el núcleo familiar donde el diablo ataca mucho, y es ahí en donde tenemos las victorias, o es ahí donde empiezan las derrotas. Someternos a Dios implica ser obedientes en todo. ¿Eres obediente en todo en tu casa? No es un juego, hermano, ni estoy tratando de entretenerlos, le estoy dando un tema que es necesario para que ustedes entiendan lo importante que es someternos a Dios por nuestro bienestar familiar, por la salvación de los pecadores, para que veamos sanidad y liberación en todo. Tenemos que someternos a Dios, y someternos a Dios implica orar, implica tomar toda la armadura de Dios. ¿En qué áreas, hermano, hermana, no te has sometido a Dios? Y eso es por la fe también, porque tampoco nadie les va a obligar a que, ¿a poco voy a tener que dejar de tomar? ¿A poco voy a tener que dejar el taco de ojo? ¿A poco tengo que dejar el chile y eso? ¿A fuerzas de los zapatos entran, dirán unos? Pues exactamente, a fuerzas no. Dios no quiere nada a fuerzas. Dios quiere que tú y yo nos sometamos a Él voluntariamente. Él no quiere obligarte a nada. Él quiere que entiendas que el someterte a Él es estar bajo su cobertura, para que sea levantado en victoria en este año 2023, en victoria sobre la enfermedad, en victoria sobre aquel que quiere destruir tu familia, en victoria sobre la miseria, en victoria sobre todo aquello que quiere destruir tu vida, la iglesia. Cierre sus ojos ahí donde estábamos a orar en esta hora.
Hermano, hermana, sométase a Dios. Ese es el tema. Sométete a Dios, varón. Sométete a Dios, hermano. Sometámonos a Dios. Resistamos al diablo con fuerza, con fe. Y este se tiene que ir. Sometámonos a Dios. Y someterse a Dios significa ser obedientes a Dios en todo, y sobre los obedientes vendrán todas las bendiciones que Dios ha prometido a través de su palabra y los alcanzarán. Quiero animarte que ahí donde estás, ores al Señor. Y si hay algo en lo que tú no has sido obediente a Dios, pídele perdón y somete esa área a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, porque esa palabra que tú pusiste en mi corazón compartir hoy con tus hijos, que de este tema pueden salir 10, 15, 20 temas más. Pero diste esa palabra en mi corazón, Señor, y me haces entender que yo tengo que someterme este año, me tengo que someter a ti totalmente. Tengo que resistir al diablo y este tiene que huir. Y tú me dices a través de tu palabra cómo lo debo de resistir, a través de la oración, siendo obediente a ti en todo, sometiéndome a ti. Y tú, el someterme a ti significa que tengo que orar diario tengo que orar. Y lo hago, Señor, porque lo necesito y estoy consciente de que el diablo quiere destruir esta iglesia, de que el diablo quiere destruir familias, de que el diablo quiere tirarme. El diablo ataca mi mente, Señor, con pensamientos de fracaso, con pensamientos de incredulidad. El diablo me ataca terriblemente, Señor. Me mete pensamientos de muerte, de suicidio, me mete pensamientos de soledad, pensamientos de miseria, pensamientos que van en contra de tu voluntad, Señor. Pero hasta este día creo que tú me has ayudado y los he podido rechazar. Seguramente tus hijos y tus hijas que están aquí también han tenido, Señor, sus ataques del diablo a su mente. Han sido tentados algunos a hacer cosas ilícitas y a lo mejor algunos cayeron y algunos no han caído. Señor, en esta hora aquí estamos clamando a ti, pidiendo que tú nos ayudes con tu poder para no caer en practicar las obras de la carne, para no caer en las tentaciones que el diablo nos ponga. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, hemos podido este año estar orando diario, lo seguiremos haciendo, porque hemos mirado que de esa forma tú nos has ayudado para seguir aquí firmes en la fe. Sé que tenemos que tomar la armadura llamada así, armadura de Dios, y se nos habla acerca del yelmo, del casco, del apresto del Evangelio, de la espada del Espíritu, de la coraza de justicia. Y todo eso nos habla acerca de lo que debemos de hacer para estar bien armados y enfrentar esta lucha del 2023 contra el enemigo, contra nuestra carne, y terminar el año 2023 en victoria y en bendición. Señor, te suplico que nos ayudes a mí y ayuda a esta congregación en el nombre de Jesús.